Bienvenidos a todos. Yo soy Jennifer Lindheis, utilizo pronombres femeninos y yo soy la directora del Centro de Recursos de Conciencia y Prevención del Acecho y estoy muy honrada y emocionada de presentar esta mañana con Michael y bueno, voy a dejar que también se presente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Michael Monson con Forge, utilizo pronombres no binarios y definitivamente es un momento muy emocionante para poder hablar sobre el acecho y la comunidad LGBTQ. Ok, muchas gracias, Michael. Vamos a empezar esta mañana o esta tarde con una pequeña encuesta. Vamos a utilizar este software. Lo que necesitan hacer, bueno, las instrucciones están en la parte superior de su pantalla. Lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje de texto a este número 22 que ven por ahí y después en el cuerpo del mensaje nada más van a poner las palabras Spark. SPARC. Una vez que lo hayan hecho, les van a mandar un mensaje en donde les van a avisar que ya se unieron a esta encuesta y van a poder utilizar estas diferentes funciones de encuesta a lo largo del webinario. Les vamos a dar un segundo nada más para poder hacer eso y una vez que lo hayan hecho, entonces también pueden empezar a poner la respuesta a la pregunta que tenemos en esta diapositiva en particular. Entonces aquí lo que estamos preguntando es qué están representando. Por ejemplo, si a lo mejor son tribunales o el sistema tribunal, pues entonces sería la letra C, etcétera, etcétera. Entonces vamos a esperar algunos segundos mientras podemos tener una oportunidad de ver que todos los participantes estén contestando y vamos a esperar un momento. Muy bien, entonces ya empezamos a ver aquí que empieza a poblarse. Parece que tenemos una buena combinación, Michael. No es sorprendente, hay muchas personas que vienen por parte de agencias de defensoría comunitarias, pero bueno, la verdad es que es maravilloso ver también a tantas personas de disciplinas diferentes. A lo mejor algunos de ustedes piensan, bueno, pues no me siento representado aquí. Bueno, hicimos lo mejor que pudimos, tratando de acercarnos lo más posible en las opciones. Ok, aquí ya se está moviendo un poquito la encuesta, pero bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir utilizando esta función a lo largo de este webinario. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por contestar y por participar también en el webinario del día de hoy. Sabemos que también tienen muchas ocupaciones y muchos de ustedes están teniendo que hacer muchas cosas, pero esta conversación es muy importante y nos emociona mucho poder tenerla el día de hoy. Este webinario específicamente está financiado por parte del Departamento de Justicia, que también nos da financiamiento a algunos de nuestros programas y nos permite hacer capacitaciones de asistencia técnica. Esto nada más es una salvedad para decir que lo que se presenta el día de hoy es la perspectiva tanto de Michael y mía y de nuestras agencias, no necesariamente del Departamento de Justicia, pero rápidamente queremos hacerles saber un poco sobre nuestras agencias en particular en caso de que quieran contactarnos para asistencia técnica adicional y solicitar algunos otros servicios. Se pueden encontrar stalkingawareness.org. Ahí hay muchísima información con respecto al acecho, también incluyendo el documento del que vamos a hablar el día de hoy, que también colaboramos con Michael y sus compañeros en Forge para poder hablar sobre algunos de los problemas específicos cuando se trata de planeación de seguridad y también la abogacía en nombre de las víctimas LGBTQ. Entonces, pues bueno, pueden revisar este sitio web, les animamos a que lo puedan ver para poder tener información adicional y recursos y también me encantaría que Michael hable un poco sobre Forge. Gracias. Forge, bueno, nosotros de hecho somos una organización específicamente para personas trans. Ya tenemos 20 años. La mayoría de la información que nosotros publicamos con respecto, por ejemplo, a contenido escrito y también webinario se puede encontrar en nuestro sitio web que es Forge diagonal forward .org, como viene en pantalla, y bueno, ahí también pueden encontrar muchas cosas. Si es así, también nosotros brindamos asistencia técnica y capacitación para proveedores de servicios para víctimas y profesionales en todo el país. Y algunos de ustedes están poniendo y preguntando si podemos obtener las diapositivas. Bueno, de hecho, Julia de nuestra oficina también ya ha puesto algunos enlaces y lo vamos a hacer también a lo largo del webinario del día de hoy. Con mucho gusto también pueden poner sus preguntas en el chat. Michael y yo vamos a tratar de contestarlas conforme seguimos adelante. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Y bueno, obviamente
Jennifer puede monitorear el chat mejor de lo que yo puedo hacerlo, así que muchas gracias por ponerle atención a eso. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de qué vamos a hacer el día de hoy y por qué este webinario. Sabemos que la gente aprende de diferentes formas, entonces tener un webinario y aparte una guía a veces es algo que puede ayudar, ya sea como tenerlo como fuente primaria de información o como una forma complementaria para que también pueda mejorarse y asimilarse mejor ese conocimiento. Entonces, bueno, esta guía se creó, me parece, hace un año y se aprobó creo que el año pasado o pero la intención inicialmente era que fuera una guía de planeación en contra del acecho y bueno, ya después como que se fusionó y cambió y más bien se convirtió un poco como en una guía para promotores que trabajan con víctimas, para acecho en contra de la comunidad LGBTQ. Es corta, tiene 36 páginas, entonces les animamos a que lo lean y la descarguen también para poder encontrar un poco más de información. Vamos a hablar algunos de los puntos principales de esta guía y tal vez también un poco más de ejemplos y cosas prácticas que igualmente pueden utilizar en su vida, en su trabajo, que no necesariamente están representadas necesariamente aquí, sino que más bien son perspectivas más generales de cómo el acecho se relaciona a la comunidad LGBTQ. Entonces, digo, nada más una aclaración con respecto al lenguaje. Digo, sabemos que el lenguaje cambia de día a día, momento a momento, de comunidad en comunidad, a lo largo del país, también puede ser diferente. Entonces, van a escuchar a Jen y a mí hablar sobre LGBTQ+, a lo mejor LGBT, a lo mejor LGB, a veces nada más lesbiano, lesbiana, gay, trans, etcétera, si estamos hablando de estas comunidades específicas, pero nada más queremos reconocer que es un término general cuando decimos LGBTQ y ese más justo ahora incluye en 2023, bueno, eso lo que quiere decir es que estamos expandiendo este término para incluir a algunas personas que a lo mejor no se están incluyendo en las primeras letras, pero que incluyen a otros grupos de personas cuya orientación sexual o identidad de género no necesariamente entra en estos acrónimos. Entonces, nada más para que lo sepan, en caso de que no estén familiarizados, siéntanse con la libertad también de hacer preguntas en el chat. Vamos a tratar también de hablar un poquito sobre esos temas, sabiendo que, insisto, el lenguaje puede variar mucho. Y otro punto, bueno, hoy al hablar puede ser que estemos utilizando ciertas palabras o palabras para hablar de grupos de personas y cuando estamos trabajando con clientes, cuando ustedes trabajen con clientes, les animamos a que imiten el lenguaje que esa persona está utilizando. Si no saben algo, siéntanse con la libertad de preguntar cómo te identificas, cuáles son tus pronombres, porque queremos ser muy respetuosos de los clientes y cuáles son sus identidades, cuáles son sus lenguajes o cómo lo utilizan para poder construir una buena relación de confianza con ellos. Y otra cosa que también queremos mencionar es que no nada más queremos asegurarnos de que estamos brindándole servicios a todas las personas que se ven impactadas por parte del acecho, porque en primera eso es lo correcto, y también en segunda les queremos recordar que si ustedes obtienen financiamiento por parte de VAWA, entonces se les solicita que también sirvan a personas de cualquier género. Entonces, bueno, espero que nos enfoquemos en la parte que el más importante, que es lo correcto, pero al mismo tiempo también tienen algunas obligaciones jurídicas. Y otra cosa que también queremos preguntarles, y para aquellos que no pudieron contestar la encuesta, vi que algunas personas en el chat dijeron, no, es que no supe las instrucciones para la encuesta, siempre van a estar en la parte superior. Ahí como se va, tienen que mandar un mensaje de texto al 22333 y con la palabra Spark, pero esta pregunta, y no se tiene que limitar a una sola respuesta, pero básicamente aquí la pregunta es ¿cuáles son los problemas sistémicos que encuentran cuando trabajan con sobrevivientes o víctimas LGBTQ+? ¿Cuáles son algunos de los problemas sistémicos? ¿Cuáles son esas cosas particulares con respecto a cómo funciona el sistema penal, cualquiera como ustedes lo entiendan, como un sistema como tal también de salud? ¿Cuáles son algunas de estas barreras que se están viendo cuando trabajan con personas de la comunidad LGBTQ? Y bueno, nos sorprende, estamos viendo ya algunas personas que dicen homofobia, todo tipo de fobias, sesgos implícitos, que también aprecio igualmente que eso se esté incluyendo en las respuestas, el miedo de que se vaya a hacer público o la falta de entendimiento sobre cómo pueden funcionar diferentes tipos de relaciones, una vez más, sesgos personales o jurídicos, no querer utilizar pronombres. Sí, ok, sí, veo también a muchas personas que están mencionando falta de entendimiento, que tampoco es algo que sorprende. Una historia
de falta de confianza, que creo que podemos hacer un webinario como de 5 días. Sí, discriminación. Y bueno, las barreras también que muchas veces podemos ver con la parte de los papeleos, todos los trámites, la identificación de género, cómo estamos trabajando con todos estos problemas. Algo que sobresale, Michael, que veas en las respuestas. Me parece que de hecho esta es una lista de lluvia de ideas maravillosas. Creo que es un muy buen esfuerzo. Muchas gracias a quienes están contribuyendo. Sí, y gracias también, Chat, por poner el link por ahí. Estoy consciente de que las preguntas y las respuestas también se pueden accesar así. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos encanta cuando se ayudan unos a otros también en el chat. Eso es maravilloso. Y sí, definitivamente encontrar recursos que también son amigables para la comunidad LGBTQ más, ¿no? Pensando, por ejemplo, en cómo nosotros podemos asegurarnos de que somos esas personas que están dando los servicios de una forma que efectivamente puede reflejar la experiencia que la gente está teniendo y también todos los problemas que les están surgiendo, ¿no? Muy bien. ¿Algo más, Michael, que quisieras mencionar con respecto a esta parte? Creo que hay muchos temas en común. Sí, hay muchos temas comunes y digo, queda claro que las personas que están en esta llamada realmente saben cuáles son algunas de estas barreras, lo cual también es maravilloso poder verlo. Podemos tener un debate un poco más avanzado, un poco más adelante sobre qué es lo que está sucediendo. Sí, totalmente. Y bueno, anticipando algunas de sus respuestas, pero también nosotros poniendo aquí algunas de las nuestras, nada más quisiéramos platicar un poco sobre algunos de estos problemas sistémicos y muchas de las cosas que ven se pueden ver reflejadas en esta pantalla y son cosas que ya mencionaron anteriormente y bueno, también aprecio que una de las cosas que alguien mencionó en el chat también, así como igualmente en esta diapositiva anterior, es muchas veces mencionar la victimización como violencia en contra de las mujeres. Y digo, efectivamente sí existe la ley de violencia en contra de la mujer, pero también hay que entender qué es lo que eso significa. Muchas veces eso lo tenemos que ampliar para poder asegurarnos de que estamos sirviendo a las personas en general y también asegurarnos de que no estamos limitando el acceso nada más basándonos en el lenguaje o ese acceso percibido de acuerdo al lenguaje. Michael, ¿qué piensas al respecto? Sí, definitivamente. De hecho, estaba viendo la diapositiva aquí y sí, es más o menos como una especie de recordatorio de que muchos de nuestras organizaciones puede ser que tengan un nombre con un género y ese mensaje lo que le manda a las personas es que hacemos un buen trabajo, pero ¿cuál es el nombre de la organización? ¿Cuál es la reputación? Ah, esa es una organización para mujeres o ese grupo no sirve a personas como yo. Hay muchas formas en las que los mensajes puede ser que se manden hacia afuera de la comunidad, incluso si no son ciertos. Entonces hay que también poner de atención a algunas de estos mensajes o de estos señales tan grandes, así como también las más pequeñas. Sí, totalmente. Ojalá pudiéramos tener suficientes diapositivas para capturar todas las cosas de las que estamos hablando, pero no nada más es una cuestión de identificar esas barreras, sino que también lo importante es ver cómo podemos mitigar algunos de esos daños, cómo podemos trabajar en esas barreras en particular, cómo podemos asegurarnos de que las personas puedan tener acceso a esos servicios y reducir este daño que cuando pues se hace, las personas entonces también puedan tener acceso a nuestros servicios, cómo estamos reflejando nuestra experiencia y nos aseguramos de que no estamos abonando a ese daño o esa mala experiencia y también ver cómo se ve el mitigar algunos de esos daños. Y digo, Michael, tú eres el experto para poder brindar algunas de estas perspectivas. Me encantaría saber un poco de qué es lo que sobresale para ti y digo, podemos empezar aquí y a lo mejor, obviamente vamos a ir mejorando, pero podemos empezar aquí. Sí, totalmente. Obviamente ya hablamos de cómo se puede todo encuadrar en la violencia en contra de la mujer. El lenguaje es importante. Cuando hablamos con una persona, estamos asumiendo cuál es el género de los agresores, estamos asumiendo cuál es la orientación sexual de la persona, cuál es su género. Y digo, obviamente queremos tratar de no asumir, pero entonces, ¿cómo es que podemos estar en este papel de preguntar, pero preguntar de una manera adecuada, de una manera gentil, de una manera en la que no necesariamente requiere que ese cliente nos tenga que educar? Entonces podemos hacer preguntas como, ¿cuáles son tus pronombres? O me puedes platicar un poquito más sobre tu agresor sin pedirle que necesariamente entre en los detalles de, pero es que entonces tú no entiendes a la gente de la comunidad LGBTQ y entonces tengan que hacer toda esa parte educativa. Creo que algo de eso sí puede ser un reto entre
estos puntos. Y también alguien también en la lluvia de ideas mencionó, bueno, igual el papeleo, todos los trámites, cómo es que los clientes pueden llegar a esa puerta y no tengan que pasar por todo este trabajo de compartir su identidad cuando están haciendo un formulario de ingreso, ¿no? Porque pues eso también puede implicar cierta vulnerabilidad y cierto riesgo. Entonces, no sé, ¿qué otra cosa piensas tú, Jen, al respecto? Sabes, yo creo que no nada más con respecto a este punto en particular, sino al siguiente. Cuando estamos hablando de cómo se ve toda esta parte, esa conversación puede ser sumamente complicada, ¿no? Yo recuerdo que en mi trabajo, inicialmente como promotora, alguien hizo una presentación y una persona me dije, bueno, es que qué tan consciente o qué tan considerada puede ser tu agencia cuando trabaja con sobrevivientes. Y yo dije, híjole, pues es que puede ser una pregunta muy, con una carga muy pesada, ¿no? Y entonces ahí alguien me dijo, o sea que básicamente estás diciendo que todas las personas que llegan a tu puerta se están recuperando de agresión sexual pasan por lo mismo. Y dije, bueno, yo creo que podemos definir justicia y éxito de formas diferentes. Y mi definición entonces sería que esa persona que accesó a nuestros servicios fue una persona a la que se le creyó, que se le vio como, en su parte completa como una identidad y entonces eso fue lo que pudo permitir que tuviera una interacción con nosotros con estos recursos y con este apoyo y entonces se sintieron con este empoderamiento para seguir adelante como quiera que les parecía mejor y entonces yo dije, bueno, espero que todas las personas que pasen por nuestras puertas reciban eso y que efectivamente pues pudiéramos tener el 100% de éxito en eso. Digo, yo sé que no, pero creo que la percepción de qué es la justicia, cómo es que eso se ve, qué es lo que la gente quiere cuando está pasando a través de nuestras puertas y cómo podemos mitigar el daño, eso puede suceder cuando nosotros estamos tratando de a lo mejor esperar que tomen cierta ruta o a lo mejor que empiecen a recomendar ciertos sistemas o a lo mejor agencias que tal vez no necesariamente sean para todas las personas y cómo podemos mitigar ese daño, así como también entender nuestro propio sesgo en esta situación en particular. Es decir, tenemos que entender que todos estamos aprendiendo, creciendo, pero eso no tendría que ser en detrimento para la gente que estamos sirviendo. Entonces, creo que otra cosa también, Michael, es, yo recuerdo que yo trabajaba en un área muy rural cuando empecé con este tipo de servicios para víctimas y una persona dijo, bueno, pues es que aquí no hay un centro para personas LGBTQ, entonces ni siquiera podemos trabajar. Y dije, bueno, también hay en la comunidad posibilidad de irnos a otras áreas y entonces también estuve pensando en quiénes pudieran ser nuestros aliados. Tendrían que tener estos fondos y también tenemos que entender que en la comunidad hay gente que está haciendo un trabajo fabuloso accesando a este tipo de conversaciones y pueden ayudar, aunque no necesariamente sea un centro en particular o un lugar que está financiado como tal, como una agencia sin fines de lucros. Eso es algo de lo que a mí me sobresale. Sí, y me encanta tu respuesta al 100%. Digo, yo sé que te conozco suficiente como para saber que seguramente sí, a lo mejor no estaban en un 100%, pero estaban cerca. Y yo creo que esa es una de las cosas que cuando la gente no se familiariza con trabajar con gente LGBTQ, muchas veces piensan, no, es que voy a regarla, no lo voy a hacer bien, me voy a equivocar y pasan demasiado tiempo pensando en eso. Porque hay tantas cosas en su cabeza que no están poniendo atención a lo que ocurre. Efectivamente, lo puedes hacer correcto al 100% con poco entrenamiento. Sí, invitamos a que la gente sepa más, se capacite, pero si le ponen atención al cliente, lo escuchan cuidadosamente, lo estamos afirmando, desarrollando confianza y ofreciendo recursos, aunque estos recursos no sean maravillosos, digamos, no son los mejores del mundo para una situación ideal, aún así el cliente se va a sentir suficientemente bien apoyado si sabe que los estamos respaldando, apoyando en todo el camino, sea lo que sea donde nos lleve, pero finalmente es algo que muchos podemos recordar qué significa el éxito, y el éxito es estar presente para los clientes, preocupándonos por lo que les ocurre, cómo llevarlos del punto A al punto B. Otra de las cosas que han mencionado y que surgió un poco durante el COVID es una concientización pública un poco más profunda, es decir, que los sobrevivientes de las comunidades trans y queer están recurriendo a otros integrantes de la comunidad para buscar justicia, seguridad, dispuestos a ir no necesariamente a los albergues tradicionales y organizaciones tradicionales, cómo conectar a la gente a estas estructuras de ayuda mutua. Y es igualmente válido y a veces incluso más seguro todavía para la gente, a diferencia
de los sistemas tradicionales, pensar, digamos, fuera de la caja, como en las comunidades rurales. Puede ser que no haya un centro LGBTQ, es correcto, pero a lo mejor hay una iglesia local que sí es abierta, anuente y tiene una base importante de alojamientos. Bueno, maravilloso. ¿Cómo poner atención a lo que está a disposición en nuestra comunidad y quiénes pudieran ser buenos aliados o socios? Sí, sí, veo muchísimos emojis que van llegando conforme tú vas hablando. Entonces, tenemos una conversación, ¿no? Dado que estamos viendo cómo trabajar con la gente LGBTQ que es afectada por el acecho y quisiéramos tener una base de lo que es el acecho. Digo, conforme vamos desarrollando la conversación, también queremos entender la procedencia de la gente y hablamos de la definición de acecho porque hay diferentes maneras de abordar la definición. Si nos vamos a la definición legal, ¿no? Que de alguna manera existe, pero también hay que entender que muchas universidades u otros sistemas pueden tener políticas y procedimientos que abordan el tema del acecho, pero realmente centrándonos en la definición conductual del acecho, que es justamente la que vamos a estar utilizando ahorita durante este webinario, para dejar una base clara de qué es lo que nuestros sobrevivientes experimentan y qué es lo que nosotros entendemos sobre su experiencia. Entonces, cuando hablamos de acecho, en realidad estamos viendo un patrón de conducta que está dirigida a una persona en particular y que sabemos a veces puede haber otro tipo de objetivos de la persona que acecha, ¿no? Pueden ser parejas, puede ser gente de la comunidad, pero cuando hablamos de la definición particular conductual, hay que entender que cuando este patrón de conducta está concentrado en la persona particular, la persona tiene un temor de su integridad, seguridad o la seguridad de alguien más, o bien está padeciendo algún tipo de afectación emocional importante. Cuando pensamos en esta definición particular, pues también tendríamos que entender que el contexto es importante. Y de hecho, estamos hablando de en esta definición que cuando revisamos los comportamientos que ocurren en el acecho, muchas veces se presenta algo que significa algo para la persona que es el objetivo y que a lo mejor para el resto de nosotros no significa lo mismo, sea como aliados, respondientes o lo que sea. A veces no entendemos por qué este comportamiento del agresor o del victimario causa tanto daño a la víctima. Una de las cosas que hay que pensar es que el miedo y la afectación emocional son temas bien subjetivos. Lo que una persona puede entender como temor puede no causarle temor a otra. Y por eso queremos poner este video para más o menos explicar o exponer con quienes nos identificamos en el video. Lo ponemos. El subtítulo dice Gritos de la mujer. Ok. ¿Cuántos de ustedes se identifican con la persona que básicamente saltó? Así de, sí, claro, yo también, yo voy a tratar de quemar a la araña viva si se pone en mi casa, ¿no? Bueno, sí, yo también lo haría, ¿no? Definitivamente tendría que alzar la mano. Ahora, ¿cuántos de ustedes se identificarían con la persona en el sillón que está así como, ay, ¿en serio? ¿No? O sea, es una araña, ¿cuál es el problema? Claro, sí, sí, también veo algunos de estos comentarios, reacciones con emojis, sí. Y sí, algunos dirían, bueno, ¿sabes qué? A mí eso no me genera problema, ¿no? O sea, en serio, ¿por qué esta reacción tan desbordada? Incluso algunos podríamos ver a la persona que saltó del sillón y pensar, a lo mejor sobre reaccionó, ¿no? A lo mejor fue demasiado para para esa situación específica, pero si dijéramos que esta persona en algún momento fue picada o mordida por una viuda negra y que tiene todavía secuelas en la pierna y esa es la razón por la que reaccionan con este tipo de sobresalto a la araña. Muchos después de entender eso dirían, oh, ok, sí lo entiendo, ¿no? O sea, entiendo por qué la reacción del sobresalto. Eso cambia la situación, ¿no? Puede ser que la araña sea más grande o que la persona le tema arañas más pequeñas o más grandes, pero todo depende de la situación, de la reacción de la persona y el antecedente. Así pues, el contexto es crítico en los casos de acecho. ¿Por qué? Porque muy a menudo hay algo que le detona el temor a la víctima y que quizás al resto de nosotros no. A menudo son cosas que han ocurrido en situaciones de acecho
y que tienen un significado muy específico por el historial pasado con el victimario o con el acechador, la relación o por las cosas que el acechador hizo o dijo. Otra cosa que puede generar dificultades es que son los comportamientos que a veces por sí mismos no son comportamientos ilegales, no son una violación a la política del campus escolar, en una cuestión penal, vaya, no es una definición del libro de texto. Puede convertirse en una violación si ya el contexto es de la totalidad de las situaciones, dependiendo de la conducta ilícita. Entonces, hay que pensar que la persona que busca nuestros servicios y nos empieza a contar sus experiencias, quizás nos representen o nos pongan algo a consideración que uno diría, a ver, espera, no entiendo completamente por qué esa conducta te da miedo o por qué resulta una situación que crees que te pueda causar daño. ¿Por qué? Por el contexto que no entendemos. Muy a menudo escuchamos solamente fragmentos de información de las situaciones puntuales y estamos tratando de armar un rompecabezas enorme. Muchas veces, lamentablemente, dependemos de la propia víctima para que nos cuente la historia, es decir, que nos arme el rompecabezas. Tenemos que pensar también, entonces, cómo en esta situación particular, dada la panorámica general, y poder trabajar en pro de mitigar el daño que le está causando a este individuo y de esta manera quizás incrementar un cierto sentido de seguridad en estas situaciones. ¿Algo que agregar? No. No, yo sigo pensando en las arañas, de hecho, ¿no? Yo estaría como en esta categoría de los que brincan. Yo ya he visto ese video varias veces, entonces ya no soy tan sensible a él, pero finalmente, cuando esto le ocurre a una persona varias veces, las reacciones no necesariamente son en relación a que se haya causado un daño, quizás es algo que ha pasado con tanta frecuencia que entonces la persona empieza a tener reacciones menos desbordadas. Ahora, acá lo que tenemos también es el aspecto penal cuando hablamos de acecho y hay diferentes formas en que podemos abordar el acecho a nivel federal. También cada estado tiene su ley respectiva. Hasta abajo también tenemos los códigos penales tribales. De hecho, hasta abajo hay una página de internet. Pueden hacer ustedes clic en la diapositiva, bueno, en la liga para poder jalar el código penal que exista en el estado de su interés. Ahora, vamos a hablar un poco de qué tan frecuentemente ocurre el acecho. Creo que con lo que nos debemos quedar aquí, porque hay muchas conversaciones que se dieron antes del webinario, pero con lo que debemos quedarnos es que, digo, yo entiendo que aquí hay muchos investigadores, pero mucho depende de cómo definamos las cosas, depende de qué categorías son las que estamos encuadrando, también con quién estamos trabajando para ver los impactos y con lo que nos debemos quedar de esta sección específica es entender que el acecho a menudo ocurre con más frecuencia en gente que se identifica y también muchas veces cuando la gente busca los servicios, es decir, víctimas de LGBTQ y piden estas atenciones, pero a veces incluso nos falta el componente de acecho cuando estamos viendo el impacto general de las afectaciones a la persona. Y hay veces que en efecto nos falta la intersección de que le ocurre a la víctima de acecho y cómo lo está experimentando alguien que se identifica como en la comunidad LGBTQ. A mí me encanta esta diapositiva, digo, por lo que estoy viendo, algunas ya están contestando, pero la pregunta es, ¿qué porcentaje de víctimas de acecho con las que trabajamos se identifican como LGBTQ+? Michael, ¿también estás echando un vistazo a esos resultados? Bueno, es interesante, ¿no? Porque pareciera que la mayoría están respondiendo en el ámbito del 1 al 10%, que sería efectivamente el porcentaje de la gente que es LGBTQ en nuestro país, entonces efectivamente sería una muestra representativa. Si los índices de acecho fueran lo mismo entre todas las identidades, entonces estaríamos ante una valoración bastante buena. Ahora, justo, ¿no? Es como buscar el huevo de Pascua, ¿no? O sea, si el acecho se genera por la identidad. Pero precisamente esta es información que nosotros tenemos y que se han recabado sobre la victimización de acecho con respecto a la orientación sexual. Y realmente entender que conforme vamos viéndolo, con qué nos tenemos que quedar, que hay índices un poco más elevados entre la población LGBTQ.
Entonces, Michael, a mí me causa curiosidad, ¿qué opinas tú en este sentido? Bueno, lo primero que a mí se me ocurre es los índices en bisexualidad, ¿no? Porque sabemos que la gente bisexual experimenta índices más altos de disparidades y otras formas de violencia a diferencia de gay, lesbianos, trans, ¿no? Es como 1 en 14 hombres bisexuales, ¿no? Yo diría que es una cifra más elevada todavía, con base en la información que tenemos nosotros de victimización. Eso es lo primero que a mí me llama la atención. También me llama la atención que trans no está aquí, porque trans pueden ser gay, bi, etcétera. Entonces, digo, claro que a lo mejor eso viene en otra diapositiva, ¿va? Sí, totalmente. Entonces, justamente quieres continuar la conversación. No, no, adelante. Ok, entonces lo que tenemos que ver es que conforme vamos revisando los datos de acecho y cómo se dan los impactos, hay que estar pensando, tal y como lo hacíamos Michael y yo, en qué sabemos como proveedores, qué es lo que estamos viendo, que los índices de acecho ocurren en individuos de 18 a 24 primordialmente, y hay estudios que también se han realizado y que recaban información de alumnos universitarios. Lo que hemos descubierto de algunos de estos estudios es que el alumnado LGBTQ tiene una mayor probabilidad que sus pares hetero o y en el caso de las mujeres, particularmente, son ellas quienes que experimentan un mayor índice. Entonces, si pasamos a este punto, también hay que entender, como dice Michael, que hay datos muy grises, ¿no? En temas de la comunidad trans, por ejemplo. Michael ya lo decía, puede haber identidades múltiples en este encuadre y la forma en que estamos capturando la información puede ser distinta. Ahora, el punto de vista es que la gente no vive de manera aislada. Hay gente que puede ser LGBTQ, pero que también tienen otra condición como discapacidad, otros que son LGBTQ y que son americanos nativos o de color, etcétera. Entonces, hay que entender que hay identidades múltiples y hay daños traslapados que pueden estar ocurriendo. Así pues, cuando estamos hablando de ofrecer servicios, debemos considerar no solo ofrecerlos en este encuadre particular, ¿no? No podemos dejar la atención también en silos. Ahora, Michael, ¿querías hablar? No, no, yo creo que es un recordatorio adecuado, ¿no? O sea, el tomar a la persona integral en consideración. Y la mayoría de las víctimas LGTB son acechadas por alguien que conocen. Y inmediatamente podríamos brincar al tema de la pareja íntima, pero también hay acecho por parte de conocidos, tanto o más como pudiera haber acecho por la pareja. Hay gente que puede ser victimizada por un vecino, un roomie, algún conocido. O sea, es la experiencia total de entender de dónde viene. Sabemos a veces que los servicios son más para la atención de violencia de pareja. ¿Y esto qué significa? Si me está acechando o acosando a una persona que no es mi pareja, que es alguien de mi comunidad, ¿qué tipo de opciones hay para la seguridad personal? ¿Qué tipo de opciones hay para órdenes de restricción? ¿De qué manera puedo continuar adelante? ¿Sí? Y también es ver un poco cuando revisamos el tema de los victimarios, encontramos que la mayoría, como el 92% de las víctimas heterosexuales femeninas y el 77% de las víctimas de minorías son acechadas por mujeres. Ajá. Otra vez, viendo la estadística de los hombres, encontramos que todas estas cosas también deben tomar en cuenta que algunos victimarios pueden estar yendo sobre de alguien porque los perciben como LGBTQ. Michael, justo quieres agregar algo, me imagino que ahí sí tienes muchas ideas al respecto de esta situación. Bueno, sí lo hemos hablado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de una identidad percibida. Hemos visto que esto ocurre en nuestra cultura un poco más, no necesariamente en relación con el acecho, pero quizás han escuchado ustedes temas de el movimiento antitrans en deportes, ¿no? Y que se piensa que alguien es trans o se le etiqueta como trans. Sabemos que ocurren una serie de cosas, puede ser de acecho o no de acecho, pero que finalmente la gente parte de suposiciones de lo que es la orientación o la identidad sexual de alguien. Ese me parece que es un recordatorio importante, no hacer ninguna de estas suposiciones. Claro, los victimarios sí las van a estar haciendo y también hay que entender qué tipo de daño o afectación causa. Y Michael, estadísticas respecto de acecho y cómo se relaciona con crímenes de odio.
¿no? Puede ser de las parejas, puede ser de los vecinos, puede ser de los colaboradores. Bueno, quizás engineering tenga un poco más de estadísticas al respecto. Sí, 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 correcto. Y por eso ahí quería diferir un poco a tu percepción y a tu experiencia anecdótica, porque sí, las estadísticas están por ahí, pero sabemos qué ocurre. Me encantaría escuchar tus opiniones sobre esta pregunta. Correcto. Me gusta la pregunta porque habla de dos cosas. Una es que la gente no está dispuesta a denunciar, entonces a veces no hay estadística porque la gente se siente muy intimidada y no denuncian, o porque la persona solo me deja notas en mi puerta o me manda textos, o sea, no se percibe como algo que amerite una respuesta, ¿no? Pero también lo que estamos viendo, sobre todo en los últimos años, de una manera no partidista, pero también hay que entender que nuestra cultura ha tenido retos con lo antitrans, sobre todo en algunos lugares, también anti-LGBT, y vemos que de pronto la gente tiene reacciones, tiene un acting out mucho más fuerte, ¿no? De agresiones sexuales, violencia de pareja, violencia generalizada, acechos y otro tipo de daños que no identificamos necesariamente o que no les estamos poniendo atención en ese contexto. Por ejemplo, muchos vecinos, mucha gente en el transporte público, ese tipo de cosas que efectivamente están pasando más en el mundo de hoy, porque la gente sí es un poco más lista sobre cómo hacer el acecho, pero también es un tema de cultura, ¿no? Totalmente. Y también respecto de este punto de vista, ¿no? Que el acecho es como parte de, de una protección y que se puede convertir en un delito de odio. Bueno, pues pudiéramos decir que sí, pero ¿cómo está documentada? ¿Cómo es que lo estamos capturando? Yo creo que Michael nos indique esto es lo que está pasando en la comunidad, esto es la comunidad está viendo, y bueno, sabemos que puede ser un reflejo más puntual, a diferencia de lo que capturan las estadísticas formales. Y también otro punto, si me permites. Hablamos de delitos o crímenes de odio. Algo puede ser un crimen de odio, pero no necesariamente encuadrarse en ello, porque hay protecciones federales en contra de este tipo de delitos de odio para identidades sexuales. También hay algunos estados que lo tienen, pero incluso los estados que las tienen no los van a judicializar como un delito de odio. ¿Por qué? Porque la barra es más alta. Quizás tendríamos que entender la distinción entre lo que es el estándar jurídico de un delito de odio versus lo que en realidad es un delito de odio, que sabemos que lo es, pero que no lo podemos probar en un tribunal. También tiene que ver cómo interactuamos con los clientes y decir, sí, efectivamente es un delito de odio, yo lo reconozco, lo veo, entiendo y empatizo con lo que esto significa, aunque no necesariamente vaya a recibir esa atención en el sistema judicial. Digo, eso también va más allá del conocimiento jurídico que yo tengo, pero también me parece importante, y esa es la razón por la que estamos echando esta conversación, ¿no? La parte de definiciones, incluso la parte de acecho, qué es lo conductual y qué es lo jurídico, que también hay que agregar a la discusión de Michael y lograr este entendimiento de que todos podemos estar de acuerdo de lo que es un delito de odio, que se puede judicializar como tal, pero ya que se judicialice puede ser una historia distinta. Por ahí, nada más para aclarar, si es una persona LGBTQ, es acechada por una pareja, por un conocido y cómo se relaciona con las mujeres heterosexuales. Lo que conocemos y lo que sabemos para todas las víctimas de acecho es que es la mitad y mitad, ¿no? Normalmente así funciona. Dentro de la comunidad LGBTQ no tenemos tantas estadísticas para poder entender necesariamente cuál es la relación que existe en particular, porque pues los datos no están presentes, porque pues muchas veces no se sienten con esta libertad de reportarlo. Entonces, lo que yo diría anecdóticamente es que es, como les decía, más o menos mitad y mitad. Mitad pareja sentimental, mitad persona conocida. Digo, podemos tener una conversación muy complicada de cómo es que podemos identificar a una pareja sentimental. Muchos de nosotros cuando estamos viendo este tipo de servicios en particular, hay gente que piensa, bueno, ok, pero si esta persona lo hizo, entonces fue una relación sentimental y entonces eso cómo se ve. Eso creo que puede ser bastante complicado, pero la clave me parece pensar en que cuando la gente, por ejemplo, está accesando a este tipo de servicios, hay que revisar si efectivamente se está determinando basándolo en la relación. Michael, creo que puedes agregar algo en ese sentido. Sí, yo iba a decir que sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces nosotros hacemos como ese tipo de análisis incluyendo todas estas cosas. Sí, totalmente. ¿Alguien más también
mencioné que muchas veces probar el acecho puede ser algo sumamente complicado. Hay que entender que, bueno, cuando estamos viendo este tipo de situaciones, hay que también poner atención a que muchas veces se trata de un curso, de una conducta. Es qué es ilegal, qué no es ilegal, qué va en contra de la ley, qué estamos tratando de buscar. Y aquí la clave es entender que cuando estamos viendo lo que sucede en situaciones de acecho, y una de las cosas en las que vamos a pasar ahora un poco de tiempo es entender cómo se ven ese tipo de comportamientos. Si tú googleas acecho, a lo mejor lo que te va a salir es una persona con una sudadera negra que a lo mejor está tratando de ver a través de las cortinas de alguien más y eso no necesariamente refleja lo que la gente experimenta. Entonces, una de las cosas que vamos a animarles a pensar es no nada más en por qué los agresores están haciendo esta conducta de acecho y también a lo mejor no tenemos tanta información sobre las motivaciones de los acechadores, pero más importantemente lo que queremos pensar es cuáles son ese tipo de conductas que son las que están llevando a cabo. Y muchas veces lo que sucede es que muchas personas tienen esta tendencia de enfocarse en lo que sería como estas conductas estereotípicas, cuando alguien a lo mejor se está mostrando nada más se les aparece o a lo mejor lo siguen y entonces este tipo de experiencias puede ser que estén sucediendo, pero claramente puede ser probable que también otro tipo de cosas estén sucediendo igual. Entonces les animamos a utilizar este tipo de marco cuando se trata de abordar y de tratar de identificar este tipo de conductas de acecho. Ya a este marco nos referimos como el marco SLY, que lo que quiere decir por sus siglas en inglés es vigilancia, invasión a la vida, interferencia, ya sea a través de un ataque o de un sabotaje e intimidación. Entonces, lo que vamos a hacer es desglosar cómo se ven este tipo de categorías primero y ya después vamos a hablar de cómo se ve eso dentro de una comunidad, es decir, cómo estas conductas pueden manifestarse con la gente de la comunidad LGBTQ. Entonces, cuando pensamos en la parte de vigilancia, eso es lo que la mayoría de la gente puede identificar como conductas estereotípicas. Las probabilidades es que si hay una persona que se identifica que está siendo acechada es debido a que están sucediendo este tipo de conductas. Y lo que nosotros sabemos es que puede ser un poco también una cuestión de identificar este acecho y si estas conductas están sucediendo, pues entonces estas son las conductas que muchas veces se utilizan para tratar de enjuiciar o ir a la parte de un caso penal. Pero lo que hay que tener en cuenta es que a pesar de que estas conductas puede ser que estén presentes, las sobrevivientes muchas veces no van a utilizar la palabra acecho. Entonces, una de las cosas que también les queremos animar a pensar es cuando están trabajando con víctimas de a lo mejor violencia por parte de la pareja íntima o agresión sexual, muchas veces puede ser que estén hablando de este tipo de conductas y aquí la pregunta es si efectivamente esa persona está siendo acosada o está siendo acechada. Eso puede ser difícil de saber, porque hay personas que cuando están experimentando este tipo de conductas muchas veces no necesariamente identifican que es acecho. A lo mejor pueden decir cosas como es que esta persona me hace incómoda o a lo mejor me está dando miedo, pero no lo van a identificar como acecho. Entonces, algunas de las cosas que hay que tomar en cuenta es que cuando se está trabajando con casos de agresión sexual y de violencia por parte de la pareja sentimental es hacer este tipo de preguntas para identificar estas conductas en particular. Por ejemplo, se está apareciendo en algún lugar o a lo mejor está habiendo acecho por medio de un tercero, ¿no? Que a lo mejor puede ser que suceda este acecho porque a veces hay órdenes judiciales que evitan que el agresor se acerque a la víctima y entonces hay otras personas que puede recopilar información sobre esta persona y entonces se está utilizando un tercero. Pero aparte de eso, también hay muchas veces algo como la invasión de la vida, en donde los agresores están empezando a hacer un contacto no solicitado en el hogar de la víctima, en su trabajo. Muchas veces también pueden estar a lo mejor haciendo invasión de propiedad o vandalismo, a lo mejor les ponchan las llantas o se meten a su vivienda o a lo mejor están humillándolos en público a través de las redes sociales. Hay mucho también acoso por parte hacia los amigos o los familiares, etcétera. Puede ser que también estén interviniendo tal cual con su vida. La intimidación muchas veces sucede a través de algún tipo de amenaza para hacerse daño a ellos, para hacerle daño a la víctima. Si no hablas conmigo, entonces me voy a suicidar.
E incluso puede ser que sea violencia simbólica. Y la violencia simbólica es algo que quiere decir algo para la víctima, pero no para los demás. Entonces eso pudiera ser como, por ejemplo, mandarle flores al trabajo de una persona, ¿no? Y la tarjeta dice, siempre te voy a amar. Y todo el mundo puede pensar, ay, qué hermoso, qué lindo. Pero la víctima puede leer esta tarjeta y piensa, siempre voy a amarte. Es un tono muy diferente, es una connotación muy diferente, pero la violencia simbólica es algo que sucede que puede tener un significado para la víctima, pero no necesariamente para otras personas. Y después la otra parte es la de interferencia. Entonces, muchas veces es tratar de sabotear el trabajo de la víctima, arruinar su reputación, interferir con la custodia, etcétera. Pero aquí hay que tener esta conversación de, bueno, ¿cómo se ve esto con la comunidad? ¿No, Michael? Y digo, al ver este marco en particular, hay que entender cuáles son algunas de estas conductas que pueden estar sucediendo dentro de la comunidad LGBTQ y cómo es que las podemos identificar, pero también cómo las podemos nombrar y podemos entender que son parte del acecho. Sí, digo, no sé si a lo mejor quieres seguir adelante con las diapositivas, porque creo que también tenemos algunas otras partes importantes. No, podemos seguir adelante con las diapositivas y de hecho también nos encantaría escuchar de todos ustedes en el chat, mientras Michael está hablando de algunas de estas cosas en particular. ¿Cuáles son las cosas que tú sientes que son con las que estás trabajando, que a lo mejor no se incluyeron en las diapositivas? Obviamente podremos tener 1000 diapositivas de cada categoría en específico, pero ¿qué es lo que a lo mejor les viene a la mente que pudiera no haberse incluido aquí? Sí, y me gustaría darles la oportunidad de escribir un poquito para ya después seguir adelante y bueno, con mucho gusto puedo leer igual lo que se ponga en el chat, pero sí, para mencionar lo que Jen dijo aquí es una cuestión de ver qué es lo que ustedes están viendo en su trabajo, ¿no? Con algunos ejemplos específicos que tengan que ver con el acecho para la comunidad LGBTQ. Y no dije esto antes, Michael, pero creo que también lo que es importante es cuando se ve este marco en particular, muchas veces hay que ver, ok, una conducta puede ser vigilancia o puede ser interferencia. Digo, aquí el chiste es pensar en más allá de la vigilancia. Entonces, no necesariamente se tienen que preocupar por poner en el chat, esta conducta específica es vigilancia. Eso no importa. Aquí el punto es tratar de ver, ok, ¿qué es lo que ustedes están viendo con sus clientes de la comunidad LGBTQ? Entonces, bueno, aquí ya tenemos... eh, bueno, nada más quisiera agregar también en ese punto, pero bueno, luego no quiero mencionar que a lo mejor no me acuerdo de todos estos puntos. Al final de cuentas, todos están relacionados. Las palabras no son lo importante, sino más bien hacer las preguntas sobre las conductas, porque eso es lo que pueden dar cierta información. Ok, muy bien. Entonces ya veo que aquí algunas personas están escribiendo. Puede ser que sea un poco complicado seguirles el paso. Adelante. Bueno, ya sé, tal vez tú puedes ir haciendo comentarios y yo también me puedo enfocar en el chat. ¿Te parece bien? Sí. Ok, alguien aquí está diciendo que la intimidación también puede ser, por ejemplo, para poder hacer pública la preferencia sexual de una persona. Sí, eso también puede ser bastante común. Algunas otras cosas, digo, ambos podemos estar monitoreándolo por acá, porque sí, había gente que estaba poniendo muy buenas respuestas, pero adelante, Michael. Sí, es maravilloso ver que la gente aquí está igualmente mencionando, por ejemplo, que se pueden exponer algunos problemas de salud o eso se puede utilizar a lo mejor como una amenaza, tienes VIH o a lo mejor eres gay, etcétera. Sí, eso estoy viendo. También mensajes de odio a través de las redes sociales, que también ahora en nuestro mundo y en nuestra cultura puede ser bastante común. Muchos comentarios con respecto a hacer pública su preferencia sexual, que me parece que también es importante. Algo que a lo mejor pueda ser único para la parte de la comunidad queer es que también puede ser que se les haga pública esta parte de otro lado o de otra área de su vida. También veo que... em, muchas veces se puede mezclar con la violencia doméstica o a lo mejor no se puede identificar. Mucha gente también está mencionando que quitan estos espacios seguros para la víctima, ¿no? Que entonces a lo mejor había un espacio que era seguro para la víctima, pero esta persona se presenta ahí y ya no lo es. Sí, exacto. Y también hay menos espacios queer, por ejemplo, que los más comunes en general. Entonces, si alguien invade ese tipo de espacios, bueno, pues sí, que primeramente están hechos para la gente queer, pues sí, efectivamente puede ser un problema, puede ser bastante peligroso, puede ser un daño importante. Sí, y Michael, alguien también dijo
Esto también puede ser una forma de ver cómo las comunidades LGBTQ pueden ser pequeñas y cuando hay problemas, pues muchas veces se saca a las personas de este espacio porque son comunitarios. Sí, o incluso también, por ejemplo, si hay miedo o literalmente sacarlos, como esta sensación de ya no puedo pertenecer a este lugar porque ya no es seguro para mí, entonces directamente me están sacando. Sí, estas son muy buenas ideas. Me pregunto si a lo mejor tendremos que seguir adelante con las diapositivas y bueno, ustedes con mucho gusto pueden seguir comentario y comentando y agregar más pensamientos porque la verdad es que me parece que están bastante alineados con todo lo que está sucediendo. Ok, entonces cuando nos enfocamos en la parte de vigilancia y una vez más digo, todas estas palabras pueden al final fusionarse de alguna manera en este modelo, entonces no se limiten necesariamente con eso y eso lo digo desde la perspectiva de Forage porque bueno, me parece que muchos de nosotros no tenemos el conocimiento de Jen necesariamente en el trabajo de qué es lo que todo esto puede implicar, pero muchos de ustedes han mencionado en el chat cómo las pequeñas comunidades pueden ser apalancadas, cómo las pequeñas comunidades dentro de las comunidades LGBT incluso pueden apalancarse todavía más. Entonces la gente puede saber en dónde encontrar a la gente trans, a la gente queer, puede saber que puede ser que conozcan al agresor o no. Hay gente que muchas veces espera afuera de un grupo de apoyo que a lo mejor es para personas trans que se están recuperando del alcohol o de las drogas. Entonces el simple hecho de pararse afuera y esperarlos, que son este tipo de lugares de reunión o son lugares a donde esa persona va que son específicos para queer o para trans puede ser una forma. Otro punto es que también a veces se hacen estas búsquedas de registros públicos o a lo mejor en redes sociales, que también eso puede suceder. Igualmente están monitoreando a veces aplicaciones, ¿no? Utilizan ciertas aplicaciones para ver quién está en Grindr o en Scruff, en algunas de estas aplicaciones para citas y la gente puede saber, ok, aquí es en donde los hombres gay a lo mejor están tratando de encontrar a otras personas. La gente se está haciendo un poco más inteligente, digamos, para tratar de ver en dónde pueden encontrar a la gente queer o trans. No sé si quieres agregar otra cosa con respecto a la parte de vigilancia. No. Digo, porque ya de alguna manera me parece que ya dejaste las bases. Entonces, bueno, cuando vemos la parte de invasión de vida, una vez más, es ver otra parte, a lo mejor, de este punto. La gente puede ser que a propósito no esté utilizando el nombre correcto o los pronombres correctos de una persona. Es esta, a lo mejor, intención de poner información que a lo mejor pueda ser bastante dañina sobre una persona o a lo mejor sobre una comunidad, insultos específicamente también. También sabemos que la gente puede invadir esos espacios, como lo habíamos mencionado antes, puede ser que se aparezca en este tipo de espacios para personas trans o queer, pero puede ser que a lo mejor a propósito estén diciendo cosas digamos, negativas, ¿no? Dentro de esos espacios que son específicos para personas trans o queer, que causa muchísimo daño para la persona que está siendo blanco de estas agresiones. También otra de las cosas que me parece que es muy interesante y digo, a lo mejor Jen puede decir mucho más al respecto, es impersonar o tomar la identidad de esta víctima con la intención de humillarlos. Y me parece que es una forma también muy interesante en la que la gente está participando de esta manera. Sí, eso también, de hecho, lo vemos bastante. Muchas veces se hacen pasar, vemos este tipo de perfiles o información que puede aparecer en un perfil y a lo mejor está diciendo cosas de esa persona, se están haciendo pasar por ella y están diciendo que quiere a lo mejor reunirse con alguien o que quiere a lo mejor tener un contacto uno a uno con otra persona y entonces les mandan mensajes o se les acercan a otras personas y entonces cuando sucede este tipo de cosas, bueno, pues obviamente digo, con los avances de la tecnología y de los medios, de las redes sociales, cada vez es más fácil hacerlo. Entonces, pues sí, hay mucho que tiene que ver con qué es lo que nosotros estamos publicando en las redes sociales y también alguien puso en el chat, cuando estamos trabajando con la comunidad, alguien está preguntando cómo podemos ser sensibles a la comunidad LGBTQ si muchas veces puede ser una persona conocida. No sé si quieras mencionar algo con respecto a eso. Una persona conocida dentro de la comunidad, sí, es decir, esta persona conocida también es parte de la comunidad. Ok, eso creo que de hecho es bastante común, digo, de acuerdo a lo que tú dijiste de la proporción, ¿no? De cómo la mitad de los agresores son parejas sentimentales y la otra mitad no, entonces esa mitad es muy probable que sea parte de la comunidad LGBT y a lo mejor tiene una pareja sentimental que es el agresor. Eh,
La pregunta creo que es difícil de contestar porque aquí es en donde se fracturan las comunidades, en donde una persona se le saca de la comunidad y hay una especie de división y entonces es como quién toma el lado de quién. Y se puede ver como algo sumamente destructivo y dañino para todas las partes interesadas. Entonces, al final, nadie termina obteniendo cierto apoyo o el apoyo no es el que necesitan. Entonces, creo que sí es una dinámica difícil. Sí, de hecho, ese fue mi pensamiento, que es una dinámica común y difícil y también me parece que se ve como este tipo de daño puede ser muchas veces el que se ve, que la persona que a lo mejor está agrediendo, a lo mejor busca estos servicios, pero la víctima no necesariamente los está obteniendo y entonces eso también se puede ver. A la hora de brindar los servicios también está este proceso como para poder hacer una especie de análisis y tratar de identificar agresor versus víctima a la hora de hacer toda esa parte. Y a mí lo que me trae a la mente fue, por ejemplo, al principio, cuando empecé este trabajo, hubo un debate, por ejemplo, de, bueno, ¿quién está accesando a los servicios primero? Y al mismo tiempo, pues tratar de entender que hay gente que muchas veces están tratando de echar culpas basándose únicamente en género. Si un hombre llega, entonces automáticamente es el agresor y si llega una mujer, entonces automáticamente es la víctima. Y entonces surgen todos estos problemas desde el principio y hay que tratar de entender que, bueno, al final de cuentas, la persona que está accesando a ese servicio tiene que ser, tiene que no haber un sesgo, ¿no? Es decir, no se tiene que tener esta identificación percibida de quién puede ser quien esté haciendo este tipo de agresiones en este tipo de situaciones. Rápidamente, a lo mejor, Michael, puedes hablar del tipo de recursos que están en el sitio web de Forge para tratar de tener ese tipo de conversación. A lo mejor hay algunas cosas que les quisieras mencionar a las personas que están aquí conectadas, no sé, para asistencia técnica, etcétera. Sí, es una buena pregunta. Digo, estoy tratando de ver cuáles son algunos de los recursos, pero sí, efectivamente, tenemos como una rueda, bueno, más que una rueda, es como una tabla y le recuerda a las personas que las personas trans, por ejemplo, pueden ser agresores o pueden ser víctimas y pensar a lo largo de esas líneas. Siempre hay que tener cuidado con decir, bueno, nada más porque una persona se percibe que es más grande o más alta o más fuerte, no necesariamente quiere ser que es un agresor o debido al género o lo que sea. Entonces, digo, probablemente... sí, hay que trabajar con mucho con las personas para deconstruir esos mitos de quién es el agresor, quién es el perpetrador, quién es la víctima, quién es el sobreviviente, etcétera. Sí, totalmente. Me parece que a lo mejor podemos pasar a cómo se pueden quitar esas barreras. Sí, bueno, para acecho específicamente me parece que en el acecho muchas veces es más complicado porque no nada más son estas conductas de poder y etcétera, sino que también eh, muchas veces puede ser importante para la gente revisar y entender, sobre todo cuando se aplica el acecho, que puede ser este daño que sucede y muchas veces la gente que está provocando este daño, el acechador básicamente puede ser que trate de ser la víctima o pretenda ser la víctima y entonces hay que revisar ese tipo de conductas y tratar de ver la totalidad de las circunstancias y también todo lo que ha estado sucediendo y bueno, pues también entender que justo así como con otro tipo de delitos en los que muchas veces estamos en esta misma posición, en donde la gente hace pública su situación y se le trata como de dar estos servicios a la víctima para que los puedan accesar. También me da un poco de curiosidad, Michael, a la hora de que tú veas, por ejemplo, el factor de intimidación y a la hora de seguir hacia la parte de interferencia. ¿Hay otra cosa que a lo mejor te sobresalte de estas diapositivas en particular? Sí, correcto. Digo, en el PowerPoint hay mucha información, pero tratamos ahora sí que duramente de ponerlo como guía, ¿no? Y sé que la gente de nuestra oficina está poniendo ligas a la página de internet en el propio chat para que puedan ir dando esos seguimientos. Yo, un punto, hablábamos de hacer el screening o de la valoración de la gente. El Network Red se solía vincular con el proyecto de violencia de New York y hay capacitación muy buena para screening o valoración de la gente sobre diferentes tipos de delitos, ¿no? Violencia de pareja, doméstica, etcétera.
Y también, obviamente, hay un encuadre para LGBTQ. No sé si todavía está disponible, o quizás valga la pena hablar de Network for Red o ABP para poder tener estos entendimientos de la educación que tienen a disposición. Es una de las claves, eh, porque a veces las víctimas como que se nos pasan inadvertidas, no son percibidas como víctima, o si finalmente puede ser que los victimarios les obstaculicen. Este PowerPoint lo vamos a vincular también antes de que termine el día, porque están todos estos temas de la red y la gente que puede obtener acceso a las publicaciones. Entonces, sí, era rápidamente hacer, tomar nota de los recursos y sí, resolverlo. Entonces, hablé brevemente sobre la intimidación. Me parece que hay una diapositiva por ahí, hay ejemplos comunes y otros aspectos que comentar. Las amenazas a la víctima por revelar su orientación sexual, género, estatus de VIH o algún otro tipo de infección de transmisión sexual, pero de pronto hay ciertas sutilezas que el objetivo o la sobreviviente sabe que alguien los está tratando de intimidar de maneras muy sutiles y no siempre tiene que ser como un anuncio muy grande, pero definitivamente son cosas que vemos con los temas de acecho a la gente queer y trans. Ahora, hay muchos intentos de interferir con la transición médica o jurídica de la persona. Si una persona trans está en búsqueda de la transición, también pudiera haber amenazas de interferirle o no brindarle los medicamentos. Por ejemplo, mucha gente que está en preparación o en profilaxis para VIH, si alguien altera o interfiere el acceso a estas profilaxis o medicamentos de otro tipo, incluyendo anticonceptivos o cualquier otro tipo de situaciones de salud reproductiva. Hemos visto formas muy complejas de quién tiene acceso a los derechos reproductivos, a las atenciones relacionadas con trans. De repente está una capa legislativa más arriba, digamos, del acecho y que son componentes que pueden obstaculizarles. Otro tipo de cosas, por ejemplo, el compartir los nombres anteriores o las fotos de que la gente, pues sea trans o no binaria o LGB, puede haber información muy dañina que puede venir en forma de estas imágenes de su pasado y que les causan daño y miedo. Hay una serie de otras cosas que incluso ya platicamos. Quizás de lo único que no hayamos hablado mucho es el apalancar las protecciones jurídicas que en algunos estados hay, en algunos lugares, y que en otras pueden no ser una salvaguarda jurídica adecuada para la gente que es LGB. ¿Y de qué manera? Pues precisamente esto puede ser apalancado por la gente que victimiza a esta gente. ¿Algo más que agregar ahí, Jen? No, me parece que lo hiciste muy bien. Perdón, es que ahí como que mi dedo fue muy rápido. La interferencia sería la última parte de esta diapositiva. Cuando estaba revisándolo en la mañana, pensaba en las diferentes formas en que se pueden interferir. Las tácticas cambian porque hay nuevas tecnologías, hay nuevos sistemas. En las tendencias, lo que hemos escuchado, que otra gente hace en nuestra cultura, que puede ser ofensivo y horrible, es muchísimo copycat, es decir, mucha imitación. Esta mañana hablábamos de, aparte de todo el material de la diapositiva, también hay otras cosas como la tendencia a la gente eh, aplicando el doxing, ¿no? En la comunidad trans es bastante común, tal y como puede ser en otras comunidades. ¿Y dónde está el daño? Bueno, el daño es potencial, el de ir sobre la persona y hacer esta agresión, ¿no? Doxing es como la publicación de la información de otra persona en línea. También pienso en el stealthing, es decir, la gente que empieza a utilizar condón en una interacción sexual consensuada y posteriormente retirarse el condón hacia el final de la relación. Me parece que es también parte de esta versión de interferencia o invasión. Y algo que es una también técnica reciente y que sí tiene bastante más preponderancia y puede ser bien dañina a la gente trans y queer, el swatting. Es decir, llamar a la policía, que llegue a la casa de alguien bajo el alegato de que es gente suicida o de que están causándole daño a alguien más. Y la gente que conoce este sistema, pues entendemos que, que lleguen los policías a tu casa normalmente no es bueno, eso no es bueno para nadie, pero puede ser dañino para la gente de color, para la gente trans y queer, pero finalmente el peligro de ser institucionalizado, de que te encierren, puede traer muchísimos más riesgos otra vez para la gente trans o queer. Entonces, finalmente, este es un par de detalles que no necesariamente vienen en la lámina. ¿Algo más?
Alguien estaba pidiendo que repitiéramos el último término que dijiste, es swatting, ¿no? Swatting, que es mandar al equipo SWAT a la casa de alguien. Creo que sí, viene justamente del equipo SWAT, ¿no? Los grupos tácticos de reacción. Entonces la gente llama a la policía diciendo, oye, ¿sabes qué? Que mi vecino está haciendo mucho ruido, están con una pareja, se están gritoneando en la pareja, parece haber violencia doméstica. No es cierto, ¿eh? O sea, no es que esté sucediendo, simplemente es escalar algo y echarle a la policía a la gente. Y también puede suceder con los servicios de protección a la infancia, ¿no? Donde el alegato es, hay un ambiente inseguro para este niño en su casa y entonces ahí va el sistema, es decir, se involucra el sistema formal haciendo un alegato falso de que están pasando cosas que en realidad no están pasando. Sí, yo también de pronto me quedé con un poco anonadada por el término swatting, pero sí, qué bueno que nos agregas estas conversaciones y que son nombres nuevos o que son siglas nuevas, ¿no? Yo de pronto también tengo trabajo para entender estas nuevas tendencias y el conocerlas, pues adelante. Y hablando de adelante, cuando hablamos del denominar el acecho y la violencia intersectada, esto sí lo hemos hablado ya muchísimo. Incluso se decía por ahí que hay más y más que comentar, son más recordatorios para la gente, sobre todo de que el acecho también puede ser un delito de odio, ya lo habían dicho, si es un crimen de odio, bueno, jurídicamente lo es o jurídicamente es porque alguien está atacando a otra persona por su orientación o preferencia sexual. Eso ocurre con bullying, con la agresión sexual, con la violencia de pareja. Y pudiéramos agregar aquí, o sea, cualquier tipo de delito que se les ocurra a ustedes puede emparejarse o intersectarse con el acecho. En el caso de la identidad de alguien que está siendo acechada precisamente por la identidad, puede ser por el género, la orientación sexual, la raza, la discapacidad, religión, cualquiera de estas cosas también puede generar una intersección con otro tipo de conductas de acecho mucho más complejas. Y bueno, este es nada más información adicional. ¿Este es tuyo, Jen, o es mía? No, no, adelante. Yo estoy aquí revisando algunas de las preguntas en el chat también. Me quiero asegurar de que las cubramos, así que adelante, Michael. Ok, sí, ya volveremos a ello. Soy rápido en esta diapositiva. Ya decíamos que los datos no son fantásticos, entonces es un recordatorio que el acecho puede ocurrir en el trabajo, tanto como puede ocurrir fuera de él. La violencia física puede ocurrir, también el acoso sexual. Es un recordatorio que la gente trans también cae en este acoso sexual. Así como hay acoso en contra de las mujeres, puede haber acoso en contra de los hombres, acoso a base de la identidad sexual, puede significar diferentes cosas, puede ser comentarios negativos, bromas de mal gusto, todo con base en la identidad LGBT o la identidad percibida. Jen, ¿qué preguntas hay por ahí que debiéramos abordar? No, no, hay gente que está hablando todavía del swatting, ¿no? Que si esta persona pudiera ser imputada por abusar del 911, sí, claro, claro, se les puede acusar, digo, de ahí a que termine sucediendo es otra historia, ¿no? Pero finalmente el daño que te causa que llega la policía o servicios de atención a la infancia por un alegato del vecino, pues claramente hay afectación, sí, de que pueda haber opciones legales, pues seguramente sí, ¿no? Habría que mitigar el daño primero, el miedo, etcétera, ¿no? Y ya después quizás sería la propia persona la que decida si quiere actuar en contra del sistema que fue abusado en su contra. Ahora, otra cosa que también debemos estar pensando es cómo se intersecta el acecho con la violencia doméstica o la violencia de pareja, también entendiendo que esta intersección ya está octubre a la vuelta de la esquina, de hecho, ¿no? Bueno, casi. Y ahí se discute más, pero bueno, ¿cómo se intersectan el acecho en violencia doméstica o en casos de violencia de pareja? Una de las cosas que quisiera referir, lo que ocurre muchas veces es que cuando estas conductas están ocurriendo al mismo tiempo, que sabemos que pueden ser comunes en asuntos de violencia doméstica o de pareja, estas conductas, ¿no? El aislar a alguien, el monitoreo continuo de las actividades de la gente, el aparecerse en lugares donde la persona está, el darles ese seguimiento, todos esos detalles que sabemos que ocurren y que a veces denominamos como violencia doméstica únicamente porque hay una víctima y un victimario que de alguna manera están en una situación de relación sentimental, también puede ocurrir en relación con el acecho. Lo que ocurre es que podemos sentirnos un poco más confiados en la respuesta a la violencia doméstica, hay más recursos, hay un mejor entendimiento de la violencia doméstica y muchas veces
La gente le importa muy poco si lo vamos a encuadrar como acecho o no. Y hay un par de razones. Una sería el acceso a los remedios disponibles por los sistemas de justicia civil o penal, pero también porque hay mejores planeaciones cuando estamos denominando o identificando la conducta de acecho en relación con violencia doméstica. Hay víctimas que son perseguidas, digamos, a través de la uso de tecnología, también en persona, ¿no? Este monitoreo de sus conversaciones. También hablamos de la vez en que los victimarios destruyen los bienes de las víctimas, que las están monitoreando y muchas otras cosas que incluso ya nombramos. A veces son conductas de acecho. Lo que pasa típicamente es que la gente las aborda como violencia de pareja o como violencia doméstica y no necesariamente como acecho. Una de las cosas que queremos estar pensando es que en promedio los acechadores de la pareja son los que representan la mayor amenaza a sus víctimas, ¿sí? Esa pregunta causa mucha curiosidad, ciertamente. Y la pregunta retórica sería, ¿por qué creemos que es así? En lo que van ustedes contestando, justamente quiero dar seguimiento a un comentario en el chat que era sobre el comportamiento del swatting y el acceso al sistema de justicia penal, entendiendo que cuando llamamos al 911, normalmente también las operadoras de 911 necesitarían una mayor capacitación sobre este tema de malutilización. Sí, no, hay un montón de cosas bien interesantes que están poniendo en el chat sobre el acecho de la pareja íntima. Es que tienen más acceso, hay mayor conocimiento, de alguna manera se sabe qué tipo de botones presionar para causarle más daño a las víctimas, que efectivamente hay una intersección de un mayor nivel de letalidad que también vemos con los acechadores en pareja íntima, pues que conocen las rutinas, conocen las agendas, los movimientos de la víctima. Un ejemplo bueno que también nos ponen en el chat es que, digo, son varios de los comentarios, un abuso reactivo. Mira, yo quisiera leer todos estos comentarios un poco más adelante porque nos ponen cosas bien, bien interesantes, sí están sobre el punto. Algo que decía hace rato, en los programas que se ofrecen principalmente para atención de violencia doméstica y de pareja y los servicios disponibles, vemos que a menudo la gente dice, hacemos una valoración de acecho, ¿no? Empezamos a tratar de tamizar, ¿no? Y hay una serie de preguntas que hacemos para tratar de definir y sabemos que muchas veces las víctimas van a contestar que no, aunque sea que sí. Entonces, hay esta serie de conductas que incluso Michael nos refería, ¿no? Oye, a ver, por ejemplo, alguien se está apareciendo de manera indeseada en tu casa o en tu zona donde trabajas, te están acechando en redes sociales y muchas veces la persona termina contestando, ah, sí, sí, me pasa, pero inicialmente no lo identifican como acecho. Una de las formas de identificar estos comportamientos de acecho empatados con violencia doméstica sería hablar de si la persona te está siguiendo o está monitoreando a la víctima de una u otra manera, si están invadiendo la privacidad de la persona y o su vida mediante contactos indeseados. Por ejemplo, no puedes ir al gimnasio, no puedes ir al grupo de apoyo, no puedes vivir tu vida cotidiana porque hay un miedo a que esta persona se vaya a aparecer en esos lugares específicos. Y puede haber incluso, bueno, ya temas de agresión física, el impedir que se vayan, un factor de intimidación, quizás ya lo han escuchado de otras personas, ¿no? Esta persona me echó la mirada, ¿no? Esa mirada. Ahora, ¿cuántos de ustedes son padres de familia o les ha pasado que sus propios papás les echan la mirada, así lo llamamos, ¿no? O sea, es esa mirada que uno perfectamente sabe qué significa. Bueno, en el contexto del acecho, pues también nos comentan eso, es que me echó esa mirada, estaba enfrente de la cancha de fútbol, estaba en la tienda de conveniencia y me echó esa mirada. Entonces, también hay que entender que los victimarios intimidan a las víctimas justo con esa mirada porque esa mirada significa algo en la situación particular. Entonces, muchas veces puede haber amenazas de dañar las propiedades o los bienes de la gente, la vida, etcétera. Entonces, conforme vamos viendo nuestras situaciones de violencia doméstica, tenemos que ver si estamos trayendo acecho en estas situaciones. Es decir, de qué manera se presenta eh, en esa situación particular.
También tenemos que pensar un poco en términos de cuáles son los riesgos, o sea, cuál es el perfil de riesgo en una situación de acecho. De hecho, hay una valoración de riesgo que Sharp tiene para evaluar estos factores y me parece que ahorita les vamos a decir, no importa qué herramienta se desarrolle o se utilice, no siempre la herramienta va a reflejar las experiencias de todo el mundo. Más bien lo que les queremos decir es, miren, piensen bien antes de usar cada herramienta. Pero ¿con qué debemos quedarnos de esta herramienta a la que estoy haciendo referencia, que se llama SHARP, que significa perfil de riesgo, evaluación de acoso y acecho, SHARP por sus siglas en inglés? Primero que nada, las personas que están experimentando el daño son los mejores predictores de lo que va a pasar, son y las expertas. Entonces, no importa qué herramienta usamos, más bien hay que escuchar a la persona porque la persona sabe mucho más que lo que la herramienta reconoce. Pero también hay que entender que Sharp puede ser útil de dos formas, en el sentido que nos puede dar un perfil narrativo del perfil de riesgo que ocurra en la situación particular, así como ciertas sugerencias para la planeación de la seguridad. Entonces, hay que saber que Sharp no es específico para LGBTQ. De hecho, habría recomendaciones muy puntuales en otra herramienta, que es a la que Michael da la referencia, pero finalmente sí revisa los factores de riesgo específicos. Y los factores de riesgo que se revisan es este encuadre, este curso de conducta. También trata de revisar si hay algún detonador o algún tipo de escalación, qué tipo de amenazas se le han hecho a la víctima ya y de qué manera la gente puede saber si el victimario puede o no hacerlo. Y esto es también cuál es la mentalidad del acechador, si hay resistencia y persistencia, cuál es la motivación. Y también se revisa un poco del historial de la violencia en contra de la víctima. Por ejemplo, si el victimario ya tiene acceso a armas o está capacitado para el uso de las armas, si tiene algún historial de abuso de sustancias, algún antecedente penal, y cuál ha sido el impacto en la víctima, por supuesto. O sea, cuál es el nivel de miedo, cómo es que la vida ha cambiado desde que ocurrió esto, si el victimario está usando la tecnología y cuán vulnerable es la víctima. Por ahí hay varios compañeros que están bien vinculados en la herramienta Sharp y ya lo pusieron también en el chat, pero aquí independientemente de la herramienta, yo creo que con lo que nos debemos quedar es el factor de riesgo. Cuando trabajamos con la gente tenemos que tomar todas estas cosas en consideración y no sé, Michael, si tengas algo que agregar sobre la herramienta, sobre todo cuando trabajamos con la comunidad LGBTQ. ¿Qué opinión tienes? Yo agregaría que como proveedor lo checaría, ¿no? Le echaría un vistazo para ver si no necesariamente es la más adecuada para LGBT, o sea, sí lo intenta hacer, pero tú ya lo platicabas en un par de ocasiones, puede sentirse pesado para la gente si ven los resultados. Yo lo que pido primeramente es, antes de trabajar con el cliente, como que pedirle una autovaloración a la persona. Siempre hacemos la valoración con base en información que conocemos del cliente y también el tipo de resultados que nos arroja para ver si la herramienta le sirve o no le sirve, ¿no? Porque finalmente lo que Michael y yo estamos tratando de poner son solamente recursos y herramientas. De hecho, los invitamos a que los conozcan únicamente y también obviamente conozcan a sus clientes para que nosotros no estemos abonando al daño que ya hay, ¿sí? Y también otro tipo de cosas que nos están poniendo en el chat que me parece son de gran importancia revisar, todo el encuadre, todo el marco de referencia, no nada más es recomendar la herramienta y que la gente vaya y la llene por sí misma así ya. No, porque puede haber preguntas que causen cierta incomodidad, cierta rispidez, ¿no? Entonces, me parece que también tenemos que asegurarnos de que la herramienta es solo eso. Y bueno, con respecto a ese punto, ¿cuál es el impacto? Hay que entender ese impacto, porque muchas veces cuando la gente de la comunidad LGBT está experimentando el acecho o violencia doméstica, etcétera, muchas veces no existe la amenaza o el daño físico todavía cuando están accesando servicios. Entonces, como resultado, esas personas que están experimentando el acecho muchas veces no encuentran el mismo nivel de urgencia como las personas que están experimentando violencia doméstica o sexual. Y otra cosa que también hay que tener en mente es a qué le tienen miedo las personas que están siendo acechadas.
Me parece que básicamente la respuesta sería todo. Le tienen miedo a todo porque nada es falso para ellos y seguramente no saben qué es lo que va a pasar después. Entonces, una de las cosas que hay que pensar es que las personas que están siendo acechados, pues enfrentan diferentes cosas. Entonces puede ser esa persona individualmente, puede ser que a lo mejor no quieran accesar a otras personas y muchas veces cuando tenemos conversación con una persona es cuando realmente podemos tratar de ayudarle a la víctima y ver cómo va a seguir adelante con respecto al agresor. Muchas veces están todavía interactuando con el agresor, a veces eso lo están haciendo como parte de su medida de planeación, están teniendo estas conversaciones, etcétera, y la gente muchas veces dice, bueno, ¿qué tanto realmente has hecho si esta persona de hecho está contactando o está hablando con el agresor? Bueno, sí, porque muchas veces están teniendo acceso a esa persona debido a que están haciendo esta planeación de seguridad. Digo, si tú estás trabajando con alguien que ha sido acechado por parte de otra persona y esa persona está contactándolos todos los días y muchas veces está interfiriendo con la vida de esa persona, y tú nada más de repente llegas y dices, ah, bueno, pues no, ya no he sabido nada de esa persona en 3 días. Ah, bueno, pues entonces seguro ya la situación ya se arregló. No, de repente ahí es como decir, ¿cómo que no te ha contactado esta persona en 3 días? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pensando? A lo mejor puede estar planeando algo. Y la víctima está pensando exactamente lo mismo. Entonces es muy probable que esté teniendo acceso al agresor y que esté teniendo una interacción con esa persona porque quiere planear para hacer todo este plan de seguridad. Y específicamente cuando también se trata de que hay menores, puede ser que también se necesite tener una estrategia de planeación, puede ser que por eso estén teniendo esta interacción y también por todas las razones que acaban de mencionar en el chat. Si a lo mejor tienen una pequeña comunidad LGBTQ, ese tal vez puede ser el mejor enfoque para esa persona, porque a lo mejor eh, va a ser una amenaza para toda la comunidad. Entonces, puede ser que la gente piense, ok, voy a tratar de ser amable y voy a utilizar esto como estrategia de seguridad para apoyar a todos, no nada más a esta persona en particular. ¿Algo más, Michael, que quisieras agregar? No, está bien. Ok, y otra cosa que también hay que pensar es que cuando estamos brindándole apoyo a las víctimas, perdón, es que ya casi estamos en tiempo, pero bueno, cuando estamos tratando de comunicar o de dar apoyo a las víctimas, hay que entender que esto va más allá, sobre todo cuando tenemos este tipo de casos de acecho en lugar de casos de violencia doméstica o de violencia sexual. Muchas veces la gente como que se va por default a lo que yo le llamo esta planeación de seguridad, como de sí, compra una cámara y cómprate un perro y entonces también que tu luz de afuera se prenda cuando alguien se acerca y digo, sí, sabemos que puede ser muy esencial la planeación de seguridad en este tipo de situaciones, pero también está la parte emocional, ¿cómo podemos apoyar a esa persona? Porque estos casos en particular, la verdad es que son muy largos, muchas veces se necesitan intensivos, recursos muy intensivos, se necesita también respuestas que puedan ver a toda la totalidad de las circunstancias y que efectivamente pueda apoyar a las personas de diferentes formas. Entonces, no nada más se trata de la planeación de seguridad, sino también emocional. Y bueno, como Michael lo explicó, también el documento en el que vamos a estar igualmente haciendo mención y que creamos. Empezó justo como un documento de planeación para la seguridad y ya después se desarrolló o llegó a ser algo mucho más amplio, porque entonces ahí entendimos que, ok, no solo debemos de hablar de la planeación de seguridad sin entender todas las otras formas en las que las víctimas también están experimentando este daño y la forma en la que están hablando de eso. Entonces también empezamos a ver cómo tiene que haber un equilibrio y muchas veces en situaciones de acecho la gente como que dice, ah, bueno, pues no vayas a tal lado, o no vayas aquí o no vayas a tal lado. Eso pues no es útil. No estamos tratando de convencer a las víctimas que no tendrían que vivir las vidas que normalmente vivirían. Pero también hay que ver la parte de rendición de cuentas y tratar de equilibrar eso con seguridad. Entonces hay que ver cómo podemos tener esas conversaciones. Hay que hacer esta planeación de seguridad emocional y también reducción de riesgos, etcétera. Pero todo esto entendiendo que las víctimas tienen derecho de vivir sus vidas. Deberían de poder ir a donde quieran, hacer lo que quieran, que tienen el derecho de hacerlo y tratar de equilibrar también su seguridad y la libertad de hacer estas cosas, que también puede ser un equilibrio muy delicado y a veces la gente a lo mejor tiene que pensar, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a lo mejor quedarme en mi casa o voy a salir?
hay un punto que creo que es muy importante también cuando se trata de hacer la planeación de seguridad con LGBTQ y la comunidad, los miembros de la comunidad. Entonces, Michael, algo que quieras mencionar. Sí, sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero sí, no es nada más una cuestión de no salgas y enciérrate. Con las personas trans en particular, a lo mejor pudiera ser un tanto diferente a lo que la gente que no es trans a lo mejor pudiera experimentar. Sé que, digo, al final nosotros estamos disponibles también para hablar después de este webinario y les animo también a que revisen la guía a la que seguimos haciendo referencia. Y también Forge tiene una guía de planeación para seguridad para personas trans que no es específica para Secho, pero también tiene otros puntos que podemos tomar en cuenta sobre cómo podemos ayudar a nuestros clientes para prepararse para las cosas que pudieran enfrentar. Lo voy a dejar ahí debido a cuestiones de tiempo, pero sí, definitivamente hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar. Y bueno, también vamos a tener una guía de planeación de seguridad actualizada, probablemente que va a salir en un mes. Ok, bueno, esta nada más es parte de la información que puede estar en el sitio de web Spark para las bitácoras, puede ser útil para las víctimas, a lo mejor para mantener una documentación, una bitácora. También aquí pueden incluir esta forma de documentar cómo es que están cambiando las cosas para esa persona y entonces en el momento en el que estamos tratando de expresar el impacto emocional y también el impacto que les provoca miedo, pueden hacer este tipo de preguntas de qué está sucediendo, cómo ha cambiado, y entonces aquí pueden ver que hay muchas cosas que han cambiado y que pues han tenido que hacer estos ajustes en su vida debido al acecho. Y también otro punto de esta importante de esta diapositiva específica es cuando tratamos de asegurarnos que queremos hacer lo correcto. Sí, bueno, esta nada más es una diapositiva en donde básicamente nos deshacemos de cualquier mítimo, de cualquier mito, porque las personas de cualquier género, de cualquier orientación pueden ser acechadas. Cualquier persona, cualquiera que se vea su forma corporal, su altura, lo que sea, puede ser víctima de acecho. La gente a veces piensa que, bueno, los hombres siempre son muy rudos. Bueno, todo el mundo puede llegar a serlo. Todos, al final de cuentas, tenemos emociones y podemos ser dañados físicamente, emocionalmente. Entonces, muchas veces cuando hay papeles de género, los hombres, por ejemplo, no quieren reportarlo, las personas trans, hay muchas cosas que la sociedad nos dice y efectivamente, pues aquí el hecho es que nadie se merece tener este tipo de abuso ni tampoco ser acechado. Voy a ser muy breve. De hecho, ni siquiera voy a mencionar todo esto porque nos quedan 2 minutos, pero nada más quiero que sepan que cuando vayan a las diapositivas y las descarguen, estos recursos también están disponibles. Aparte de la guía, hay muchos lugares que están orientados a personas trans y queer y también pueden ofrecer otro tipo de apoyo, líneas directas de ayuda, además de otro tipo de servicios y de apoyo. Sí, hay, de hecho, muchos agradecimientos sobre esos recursos en el chat. Sí, exacto, sí, son fantásticos. Y bueno, ya se vio diferentes veces, pero bueno, pueden irse a forge-forward.org y con mucho gusto ahí podemos participar con ustedes para brindarles apoyo, asistencia técnica en las áreas en las que podamos hacerlo. Y bueno, pues igual podemos referirlos en caso de que no tengamos el conocimiento específico al acecho. Muchas gracias, Michael. Este es el sitio web de Spark. Una vez más, muchísimas gracias a Michael. Esta ha sido una maravillosa conversación y bueno, estoy muy agradecida con todo el trabajo que hace Forge. Alguien está preguntando en el chat si Forge también ofrece apoyo para sobrevivientes. Sí, lo hacemos de una manera virtual, no hacemos tanto apoyo tradicional, pero también podemos ayudar a que la gente esté conectada a lo largo del país. Y bueno, antes de irnos, quisiera agradecer a Jen también por haber sido una aliada maravillosa y bueno, por todo este trabajo que hemos estado haciendo juntos. Sí, gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que pasaron tiempo con nosotros el día de hoy. Pueden accesar las diapositivas y les voy a pedir que en caso de que necesiten un certificado de asistencia, por favor manden un correo mándenos un correo y vamos a poner el correo en el chat y por favor ténganos paciencia. En caso de que realmente necesiten este tipo de certificado o otro tipo de documentación, tanto Forge como Spark pueden hacer este tipo de, de certificados de aprecio, aunque esa es una tarea bastante grande para nosotros. Entonces, por favor, tomen eso en cuenta y solo pídanlo en caso de que realmente lo necesiten. Entonces, en caso de que sí, por favor, ténganos paciencia y voy a pedirle a Emma que también ponga el email y para que nos manden un correo y vamos a una vez más poner el link con las diapositivas. ¿Alguna pregunta de último minuto?
Bueno, muchas personas veo que están agradeciendo aquí en el chat. Por favor, no nos pongan que necesitan un certificado en su chat, en el chat, porque eso no nos va a ayudar mucho. Por favor, mándenos un correo electrónico y bueno, de esa manera podemos ayudarles. Muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy y por tener esta plática. Y también muchísimas gracias a los intérpretes que han estado con nosotros el día de hoy. Muchísimo agradecimiento por todo lo que hacen ustedes igualmente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan un maravilloso fin de semana. Gracias a todos.